La presente conferencia magistral, la unidad Hombre-Naturaleza en el Pensamiento Maya, forma parte del Coloquio Internacional Imaginarios de la Naturaleza, organizado por el Programa Estudios de lo Imaginario del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias Campus Morelos de la UNAM. Agradecemos a la doctora Mercedes de la Garza haber aceptado nuestra invitación y recibirnos en su estudio. Mercedes de la Garza es doctora en Historia, investigadora emérita de la Universidad Nacional Autónoma de México, así como del Sistema Nacional de Investigadores. Fue directora del Centro de Estudios Mayas, del Instituto de Investigaciones Filológicas, del Museo Nacional de Antropología e Historia y fundadora del Programa Multidisciplinario de Posgrado en Estudios Mesoamericanos de nuestra universidad. Por su labor académica ha recibido, además, entre otros, el Premio Universidad Nacional de Docencia en Humanidades, el reconocimiento doctor honoris causa por la UNAM en 2017 y en 2019 el reconocimiento también doctor honoris causa por la Universidad Estatal de Humanidades de Rusia. A través de su obra, publicada en México y en otros países, ha desarrollado una valiosa contribución al estudio de la historia, la religión, el arte plástico y la literatura maya. Baste mencionar entre sus libros El hombre en el pensamiento antiguo, náhuatl y maya, El universo sagrado de la serpiente, Rostros de lo sagrado, Sueño y éxtasis, el legado escrito de los mayas. No quiero dejar de mencionar su último libro, El poder de las plantas sagradas en el universo maya, publicado en 2019, a través del cual la autora hace una cuidadosa selección y organización de artículos de destacados antropólogos, arqueólogos y epigrafistas para dar cuenta del significado simbólico de las plantas, desde la época prehispánica hasta la antigüedad. Este libro, asimismo, integra una de sus más recientes investigaciones, Sac Naja, la flor divina que emerge del agua y que está asociada con el inframundo y la serpiente acuática. Esta ninfea ampla, nombre científico de esta flor, llamada también ninfa blanca, flor de lis o lirio de agua, recibe entre los mayas yucatecos de la actualidad nombres tan sugerentes como hoja de agua, oreja de shac o flor del sol. Ya sabíamos del significado de esta flor en otras culturas. En China, en la India, está asociada con el nacimiento de Buda. Los trabajos de Jung la asocian también con la alquimia. Pero aquí, a partir de la cuidadosa revisión de su presencia en el arte plástico de los mayas, su significado ritual y sagrado enriquece su simbolismo universal. En síntesis, el vasto estudio del universo maya al que Mercedes de la Garza ha dedicado su vida es una lectura imprescindible para adentrarnos en la cosmovisión maya tradicional y su renovada pervivencia, en la riqueza de una cultura basada en el misterio de la unidad profunda entre los hombres y la naturaleza, en la que Mercedes, con sencillez, profundidad y sabiduría, no ha dejado de insistir. Escuchemos entonces a Mercedes de la Garza. Que agradezco mucho la invitación a este importante coloquio sobre la naturaleza que comparto con la mayor parte de los ponentes que van a participar allí y al que me invitó la doctora Blanca Solares. Este acercamiento a la naturaleza, ya vi todas las ponencias, los nombres de todas las ponencias, y me atrae muchísimo. Espero poderme conectar a todas, ahora que ya hay la posibilidad de conectarse por este medio. Pues agradezco muchísimo y es un honor estar participando en este coloquio. Muchas gracias.
Aproximadamente 30 etnias, cada una con su propia lengua, ocupan el territorio maya. Este abarca los actuales estados mexicanos de Yucatán, Campeche, Quintana Roo y parte de Tabasco y Chiapas, así como los países centroamericanos de Guatemala, Belice y porciones occidentales de Honduras y El Salvador. El área maya tiene casi 400,000 kilómetros cuadrados. Entre las etnias se pueden destacar maya yucateca, chontal, tzotzil, celtal, quiché, cachiquel, tzutujil, mam e ixil. Les hablo de todas las lenguas porque mucha gente piensa que la lengua maya yucateca es una, la que se habla en la península. Pero vean este mapa de lenguas, ahí con diferentes colores marcadas todas las 30 lenguas mayances, sobre todo en las partes de Guatemala y Chiapas. La gran área maya tiene una riqueza y variedad geográfica extraordinarias. Hay climas calurosos y húmedos, con selvas de inmensos árboles, una gran precipitación pluvial y extensas regiones pantanosas atraviesan el área. Caudalosos ríos como el Grijalba y el Usumacinta. También se encuentran climas fríos, cadenas montañosas de origen volcánico, con picos de hasta 4,000 metros de altura, grandes lagos y espesos bosques, en medio de los cuales se levantaron las imponentes construcciones prehispánicas. Y a la vez, en la península de Yucatán, se encuentran regiones planas, casi sin ríos ni lluvias, con vegetación pobre y suelo frágil, pero con innumerables corrientes o depósitos de agua subterráneos que los mayas llamaron cenotes, y que fueron y siguen siendo los principales recursos acuáticos de los habitantes, además de tener un esencial sentido simbólico como accesos al inframundo. Este rico acuífero está siendo amenazado por la construcción de un tren turístico que atravesará toda la península, dañando también a zonas arqueológicas, a las comunidades indígenas, a los animales y a las plantas, es decir, las importantes reservas ecológicas que ha costado mucho mantener, como la de Calakmul, que alberga a la ciudad prehispánica del mismo nombre, una de las más grandes e importantes del periodo clásico de los mayas, es la que ustedes están viendo. Bueno, uno de sus edificios. La variedad animal del área es también sorprendente. Hay diversas especies de monos, de felinos, venados, jabalíes, tapires y otros mamíferos. Las selvas están pobladas por innumerables especies de insectos, reptiles y aves. Entre ellas destacan el quetzal, considerado como el ave más bella, y la imponente serpiente cascabel tropical, animales estos que unidos como serpiente emplumada fueron símbolo del Dios celeste supremo, compartido por todos los grupos mayas prehispánicos que crearon una sola cultura con variantes más formales. Entre los animales destaca también el jaguar, cuyo único depredador es el hombre, que fue una epifanía del sol en su tránsito por el inframundo.
O sea, ese es el simbolismo del jaguar. La cultura maya no puede ser comprendida al margen del extraordinario medio natural en que se creó, pues los símbolos animales y vegetales, como vemos en estas obras de los mayas, pueblan la religión y las creaciones artísticas de esa cultura. Las fuerzas naturales, los valles y las montañas, además, inspiraron la concepción sobre el tiempo, el origen y configuración del mundo, así como la creación de animales, espacios sagrados situados en el corazón de sus majestuosas ciudades, que fueron concebidos como microcosmos. Un ejemplo muy claro es Palenque, en Chiapas. Entre sus obras plásticas, como la escultura y la pintura, así como en los libros que los antiguos mayas escribieron en la época colonial, empleando sus propias lenguas, pero con el alfabeto latino aprendido de los frailes españoles, hallamos una imagen del hombre concebido como un ser extraordinario, a la vez que profundamente ligado a la naturaleza. En esos libros se han conservado varias versiones del mito cosmogónico que parecen haber compartido los diversos grupos mayas en la época prehispánica, con variantes formales, pero compartido por todas las etnias. Los mitos sobre el origen también se hallan en la escritura jeroglífica, como el de Palenque, descifrado actualmente por el epigrafista Guillermo Bernal. Entre los relatos cosmogónicos contenidos en los libros coloniales, destaca el Popol Vuh, escrito por los quichés de Guatemala hacia 1550, 25 años después de la sangrienta conquista de la ciudad de Gumarcaj, capital del imperio quiché. En términos generales, el mito sobre el origen se basa en la idea central de que el universo fue creado por los dioses para morada del hombre y que sigue un proceso cíclico de creaciones y destrucciones en el cual van apareciendo progresivamente los grandes animales, los animales pequeños, las plantas y los astros, mientras que el hombre, como parte central del proceso, va sufriendo una evolución que lo lleva a constituirse en el ser que los dioses necesitan para que los veneren y alimenten, porque es el único ser consciente. Ello expresa que los dioses creadores son perecederos, no son eternos como los dioses creadores de muchas otras religiones. Y si se les deja morir, muere el cosmos íntegro, al que ellos a su vez sostienen y alimentan. Ahí están viendo la primera hoja del Popol Vuh, por supuesto, escrita en la escritura que aprendieron los indígenas 50 años después de haber sido conquistados. El mito del Popol Vuh parte de la decisión de los dioses de crear el cosmos. Estos, o sea, los dioses, no fueron creados, simplemente estaban sobre el agua, dice el texto. Así, la finalidad de la creación del mundo es que éste sirva como habitación del ser humano. Voy a leer un fragmento del principio del Popol Vuh, del mito cosmogónico. Dice, solamente había inmovilidad y silencio en la oscuridad. Solo el creador, el formador, Tepeu Ucumatz,
serpiente quetzal, estaban en el agua rodeados de claridad. Estaban ocultos bajo plumas verdes y azules. Por eso se les llama Gucumats. Hablaron, pues, consultando entre sí y meditando. Y entonces se manifestó con claridad que cuando amaneciera debía aparecer el hombre. Y entonces se dispuso la creación del mundo. La evolución del hombre se da en distintas etapas de creación y destrucción que corresponden a diferentes eras cósmicas y destaca en ellas la utilización de materias vegetales y animales para formar a los hombres, así como la transformación de unos seres en otros, lo que habla no de una indiferenciación, sino de una idea de coparticipación, de unidad. La separación que ha establecido la ciencia occidental en animales, vegetales y minerales es ajena a los indígenas, pues para ellos los hombres no son de una sustancia distinta de las del mundo. No recibieron un soplo divino que les dio el alma, como dice la Biblia. Y todos los seres del mundo tienen también espíritu, un doble virtual del cuerpo, pero susceptible de múltiples transformaciones. Sigo literalmente el mito que fue pintado en bellas acuarelas por Diego Rivera, pues el Popol Vuh no contiene imágenes, aunque sí las tenía el códice del que se copió, como se ha demostrado. Esta es una de las acuarelas de Rivera donde describe el mito del Popol Vuh, que dicen que era uno de sus libros de cabecera. El relato asienta que los dioses hicieron primero hombres de barro, que como adquirieron vida, fueron destruidos por un diluvio de agua. Este diluvio fue representado, este no es de Diego Rivera, este es la página 74 del Códice Dresde, uno de los 3 códices prehispánicos que sobrevivieron a la conquista, pero se ha interpretado por todos los investigadores como un diluvio provocado por el dios celeste supremo, Cocotrilo. Buscando entonces una materia más sólida, las deidades formaron hombres de madera, que aunque lograron hablar, reproducirse, no eran conscientes, no tenían sangre ni humedad y andaban a gatas, dice el mito, por lo que no pudieron cumplir con la misión que tenían según los dioses, o sea, la necesidad de ser adorados y alimentados. Por ello, los hombres de madera fueron transformados en monos. Así los pintó Diego Rivera. O sea, al revés de Darwin, del hombre viene el mono, en vez de que del mono venga el hombre. Por ello, los hombres de madera su mundo desapareció bajo un diluvio de resina ardiente. Al describir las carencias de estos hombres fallidos de madera, el mundo da a conocer, por contraste, lo que los quichés consideraban las notas definitorias de la naturaleza humana. No tenían conciencia, no tenían corazón, ni sangre, ni humedad, y andaban a gatas, dice el mito. Ello expresa que la forma humana, la existencia, el lenguaje e incluso la multiplicación
no bastan para ser hombre. Lo que hace al hombre humano es el espíritu, pensado aquí como entendimiento y memoria. Y el espíritu está radicalmente ligado al principio vital, la sangre. Así para los mayas, la conciencia solo puede radicar en un ser vivo, con corazón, sangre y humedad. De modo que lo que determina la existencia del espíritu es la clase de materia que constituye el cuerpo. En este sentido, el Popol Vuh da a conocer que para los quichés, cuerpo y alma no son dos sustancias absolutamente distintas y separadas, además de resaltar al decir que andaban a gatas, hecho que la posteridad ha mostrado, o sea, la ciencia ha mostrado que la posición erguida también es definitoria del ser humano. Continuando con el mito, finalmente con la ayuda de varios animales, gato montés, coyote, cotorra y cuervo, los dioses hallaron una materia sagrada, el maíz. Con su masa formaron un nuevo hombre que ya pudo reconocer a los dioses y asumió su misión sobre la tierra. En el memorial de Sololá, de la etnia Cachiquel, donde se recogió también este mito, se dice que a la masa de maíz se agregó sangre de danta o tapir y de serpiente, animales sagrados que se asocian con el agua. Esto expresa que el hombre integra en su propio ser plantas y animales, confirmando con eso la hermandad con la naturaleza y la idea de que hay una coexistencia esencial entre todos los seres del mundo. Así, el mito revela la idea maya, expresada también en múltiples obras plásticas, inscripciones jeroglíficas, mitos y ritos, de la unidad consubstancial del hombre con la naturaleza, que es fundamento del cuidado y el respeto por el mundo circundante. Y esta es la última acuarela de Diego Rivera que les presento. Ahí vemos ya el mundo completamente formado. Al centro los hombres, están los animales de la tierra, los animales del agua, las montañas, y custodiando el mundo, rodeando el mundo, las dos grandes serpientes que son los dioses creadores. Y lo central de la concepción mitológica es que los nuevos hombres reconocieron a sus creadores y les dieron gracias por haberlos creado, pues surgieron sabiendo todo, viendo todo, conociendo todo el mundo, con una actitud de prepotencia tremenda, como vemos en estas figurillas. Pero precisamente por esta perfección, simbolizada por la vista, las deidades decidieron nublar sus ojos para que no vieran más que lo inmediato, ya que su sabiduría los llevaría a no reproducirse ni venerar a las deidades. Ocurre así que, en definitiva, el hombre se concibe con una diferencia específica que lo hace, por un lado, poseedor de una naturaleza extraordinaria, y por el otro, un ser contingente y limitado, servidor de las deidades. El mito precisa que los primeros hombres creadores fueron 4 varones. Una vez limitado su conocimiento, no vieron más que lo inmediato, dice el texto, y los dioses formaron entonces a las mujeres para dar a los hombres compañía y descendencia.
La conciencia del hombre de maíz le permitirá respetar y cuidar el mundo intrínsecamente mantenido por los dioses. Nunca hubo mujeres perfectas, según este mito. De modo que el hombre debe ofrecer principalmente la energía vital, invisible e impalpable, contenida en la sangre, sustancia sagrada que los seres humanos deben darles en reciprocidad, pues para la concepción religiosa maya, los dioses son también energías etéreas, seres sin cuerpo, invisibles e impalpables, seres del otro mundo o del otro lado, donde todo es espiritual, pero con características humanas, vegetales y animales como comer y morir. Ahí vemos en la imagen, al lado izquierdo, un sacrificio humano. Del pecho abierto del sacrificado surge un árbol. Y a la derecha, un sacrificio por decapitación. Del cuello del sacrificado surgen serpientes y plantas. Esa es una imagen muy expresiva de la consubstancialidad de animales, plantas y hombres. La idea del hombre expresada míticamente en el Popol Vuh fue la base del ritual, principal actividad humana en el mundo maya prehispánico. El ritual estuvo presente en la vida entera de esos pueblos, hasta en las actividades más mundanas, como el comercio y la guerra. Y la vida ritual se ha conservado hasta hoy en las comunidades mayas, que continúan enriqueciendo su existencia cotidiana con la creencia en un mundo alterno, espiritual y por tanto invisible. Ahí estamos viendo una ceremonia funeraria compuesta de pequeñas figurillas de unos 20-25 centímetros allá de Guatemala. Y voy a hablar ahora de las ideas del hombre entre los mayas actuales. En varios grupos mayas actuales se han conservado esos mitos en los que se encuentran los conceptos centrales del mito cosmogónico prehispánico, como la idea cíclica de creaciones y destrucciones, pero con nuevas significaciones, algunas de ellas resultado del sincretismo maya cristiano. La idea del hombre como mantenedor de los dioses y del mundo expresada en el Popol Vuh parece haberse perdido. La concepción del mundo y del hombre de los mayas de hoy fundamenta su cultura, pero verosímilmente también proviene en un trasfondo esencial del periodo prehispánico, pero se ha enriquecido y transformado, dando lugar a múltiples interpretaciones en las distintas etnias. Los mayas de hoy conciben el universo como una realidad, como dije antes, que se conforma de diversos ámbitos, el visible y tangible que se percibe en la experiencia ordinaria y otros espacios coexistentes con él, poblados por innumerables fuerzas y poderes sobrenaturales e incorpóreos que determinan la existencia del cosmos y a los que el ser humano puede acceder en vida también como en las partes incorpóreas de su ser o almas, un mundo paralelo espiritual. En cuanto a la unidad del cosmos, los mayas de ayer y del presente saben que los animales son los seres más semejantes a los humanos, tanto en sus formas como en sus comportamientos biológicos.
Además, son seres expresivos que abren la posibilidad de una comunicación estrecha con ellos. Se establecen así lazos no solo de dominio o de sumisión, que resultan, entre otras cosas, de una lucha natural por la supervivencia, sino también de amistad, de amor, de consubstancialidad y hasta de parentesco. Por estos lazos, los animales son también demiurgos entre el ser humano y lo otro, aquello que es lo más lejano y extraño, los misterios de los cielos, del inframundo, de la vida y de la muerte. Y asimismo, los hombres comparten el espíritu de las plantas sagradas, como la ninfa blanca que vemos ahí, y los hongos alucinógenos, que les permiten acceder al otro lado, el otro mundo. Aquí destacaré solo dos ideas mayas de la hermandad humano-animal, que originadas en la época prehispánica, perviven esencialmente en la era actual. La idea de un alter ego animal de cada humano y la capacidad chamánica de transformarse en animal, como ese enano que está en pleno proceso de transformación. Los mayas actuales creen que los hombres se conforman de varias partes materiales visibles, como es el cuerpo, pero también de otras invisibles e intangibles, o sea, materias sutiles que se ubican en distintas partes de lo corpóreo. Entre los mayas yucatecos, las principales son el Pichán, que habita en el cerebro y sobrevive a la muerte del cuerpo. Otras materias sutiles e invisibles o almas son el Ol, que es la energía vital del corazón y la sangre, y el Guaigel o Guay, que reside principalmente en un alter ego animal de los seres humanos. Y entre los celtales y otros grupos de los altos de Chiapas, como los tzotziles, el espíritu es el Chulel, palabra que significa lo otro del cuerpo, y reside en el corazón. Asimismo, creen en el Guay o alter ego animal, igual que todos los grupos mayas. Así, hay dos principales clases de almas. Una que posee la figura del cuerpo humano y reside en él, aunque puede ser proyectada afuera en estados alterados de conciencia. Y otra que habita en el animal. La primera es descrita como una sombra exactamente igual al cuerpo. Ella es la que puede salir de él y puede ser vista suspendida sobre el suelo durante el crepúsculo. El Guaigel, o el alter ego animal, desde el momento del nacimiento del ser humano, se ubica, recibe una parte del espíritu del nacimiento del ser humano. Generalmente es un animal silvestre. Este animal comparte el destino del hombre. El Guaigel es mortal, muere con el animal y con el cuerpo humano. Por residir en un animal silvestre, el Guaigel es ajeno a la vida socializada del hombre. Representa la parte inconsciente, irracional y pulsional del ser humano, por lo que su sitio es la naturaleza salvaje. Pero ahí es custodiado y controlado por los dioses ancestrales. Así, cada hombre es un ser, uno doble, humano y animal, y la parte animal determina la personalidad. Si el animal es tímido, así será el hombre. Si es feroz e inteligente, así será el humano. Los indígenas creen que en el mundo alterno espiritual o virtual,
Hay una montaña sagrada en forma piramidal y con 13 niveles como el cielo, donde habitan los espíritus o almas. Obviamente están ustedes viendo unas pirámides construidas por los mayas prehispánicos, porque esa montaña sagrada no se ve, es invisible, meramente espiritual, pero se concibe parecida a estas montañas, con una gran escalera en el centro, a estas pirámides. De este modo, hay una copresencia de las almas, tanto en el mundo natural como en el sobrenatural. Esa montaña sagrada es un equivalente espiritual del mundo corpóreo. Ahí todo es chul, o sea, sin sustancia tangible. Esta es otra pirámide de los mayas clásicos, pero que se parece a la montaña inventada o espiritual de los mayas. En los distintos niveles de la montaña residen los alter ego animales de los hombres, desde los más poderosos hasta los más humildes. Los dioses ancestrales que habitan ahí protegen y alimentan a los animales en corrales especiales de la montaña sagrada, porque constituyen la parte irracional y pulsional del hombre que debe ser controlada. Si un hombre comete locuras como violación de las normas sociales y morales, esto ocasiona que su animal sea expulsado del corral y vague perdido por los bosques a merced de otros alter ego animales que lo pueden matar o devorar. Cuando esto pasa, el hombre enferma gravemente de pérdida del alma y debe ser curado con oraciones, adivinación, como la que está practicando este chamán, y hierbas curativas para buscar a su animal y devolverlo a los corrales de la montaña sagrada. La idea de un alter ego animal permite a los hombres ejercer una forma de control sobre el incógnito y amenazante mundo que está fuera de su influencia. Los alter egos o morfos constituyen un lazo que une al mundo humano con el mundo natural, lazo mucho más profundo que cualquier otro. Se trata de un vínculo consubstancial por el cual el hombre se integra a la naturaleza a través de unas criaturas de ese ámbito, a la vez que integra en su propio espíritu al mundo natural encarnado en esas mismas criaturas, o sea, los animales salvajes, que llenan esa función por ser entre todos los entes animales los más afines al ser humano. Los chamanes. El espíritu del hombre común se desprende del cuerpo y se interna en el otro mundo, en el otro lado, de manera natural, a través del sueño. Las imágenes oníricas son aventuras del espíritu externado. Y el alma del chamán sale también durante el sueño, pero además en el trance extático. El chamán nace con un don y recibe de las deidades, a través de uno o varios sueños, la orden de dedicarse a las distintas actividades del chamanismo, que incluyen la curación de enfermedades y la adivinación. Él logra la capacidad de ubicarse voluntariamente en los otros ámbitos de la realidad, tanto mediante prácticas ascéticas como ayunos, insomnio, abstinencia sexual y autosacrificios sangrientos, como mediante el uso de sustancias psicoactivas. Los poderes sobrenaturales del chamán se van enriqueciendo en el transcurso de su vida. Entre ellos está el control de sus sueños.
el que es el entrenamiento para tener sueños lúcidos, o sea, darse cuenta de que se está soñando. Eso no es cosa de los chamanes, los sueños lúcidos son una realidad vivida por muchos pueblos antiguos. O sea, que la capacidad de transfigurarse a voluntad en un animal se une a esa idea de tener sueños lúcidos y se puede transformar también en un fenómeno atmosférico o cualquier otro tipo de ser, pues su alma separada del cuerpo puede adoptar diversas formas no humanas. Ellos tienen hasta 13 animales compañeros, en los cuales pueden convertirse. Esta creencia, que se halla en todos los grupos mayas actuales, viene también desde la época prehispánica, como lo expresa este vaso que estamos viendo del periodo clásico, y donde vemos a un chamán convertido en perro o en medio perro, bebiendo de una vasija que tiene un glifo que significa bebida embriagante. Y a la derecha otro chamán con su bufanda, siempre llevan una bufanda todos estos, y su cara es de mono. O sea, estamos viendo un rito chamánico de conversión en animales. Bueno. Conclusión. Las concepciones sobre el mundo y el ser humano que aquí he abordado muestran que los mayas, desde la época prehispánica hasta hoy, han tenido un excepcional respeto por la naturaleza que nos permite hablar de una forma de hermandad, de una unidad. La reverencia ante el milagro de la vida y el reconocimiento del sitio del hombre en el mundo solo como una parte de él y no como el dueño, libera al mundo de un carácter de objeto que puede ser utilizado al antojo de los seres humanos, como ha ocurrido principalmente en la cultura occidental. La relación de los mayas con el mundo natural, por el contrario, revela una excepcional conciencia de unidad hombre-naturaleza, la cual a su vez remite a la unidad cósmica que fue y es medular en su cultura. La conciencia del cosmos como una unidad viva a la que el hombre tiene la obligación de cuidar y proteger es un rasgo distintivo de los mayas. La veneración y el respeto por el universo astral, vegetal, animal y mineral son esenciales para esos hombres que han logrado trascender el mero mundo material para hallar y proyectar significaciones más profundas y vinculatorias en búsqueda de una verdadera armonía. Y esa conciencia de unidad trascendente permite además estrechar los vínculos comunitarios entre los propios seres humanos, acrecentando el respeto por el ser del otro. Estos conceptos de los mayas, pienso que pueden iluminar la conciencia opacada y desolada del mundo occidental de hoy para crear caminos hacia la conservación del planeta. Con la conquista española, que trajo consigo decisivas transformaciones religiosas a partir de la imposición violenta del cristianismo, algunos mitos, creencias y tradiciones de los mayas, lejos de perderse, fueron conservados, pero adquiriendo nuevas significaciones, obviamente condicionadas
por el devenir histórico y la nueva situación político-social en la que los indígenas quedaron marginados y sometidos en sus propios territorios, condenados a la pobreza y a la humillación. Este que ven allí es Montejo, el conquistador de Yucatán. Ellos fueron despojados de sus mejores tierras, de su religión, de sus espacios sagrados, de sus formas de vida, de su sorprendente civilización. Pero siguen ahí, hablando sus lenguas, conservando sus costumbres cotidianas, vistiendo sus trajes tradicionales, realizando sus ritos. Y precisamente en Tikal se está realizando el rito que estamos viendo como un doloroso recuerdo de su brillante pasado, que se manifiesta en las ceremonias que ellos hacen en las ruinas de sus antepasados, como esta que afortunadamente me tocó presenciar. Quiero terminar con palabras de los propios mayas. Algunos años después de la conquista española, los mayas de Yucatán escribieron textos como este. Toda luna, todo día, todo año, todo viento, camina y pasa también, como llega a su poder y a su trono. Medido estaba el tiempo en que pudieran encontrar el bien del sol. Medido estaba el tiempo en que miraran sobre ellos la reja de las estrellas, desde donde velando por ellos los contemplaban los dioses que están aprisionados en las estrellas. Entonces era bueno todo, y entonces fueron abatidos. Y concluyo con un fragmento de la oración de un chamán de hoy que revela con profundo significado el vínculo nunca roto del maya con la naturaleza, así como la gran tragedia que significa la pobreza y el abandono en los que han vivido los mayas hasta hoy. Leo la oración. Hay árboles que crecen, hay árboles que brotan, hay árboles que aparecen. Dejémoslos ser. Cuán felizmente brotan. Quizás sea un lugar de descanso para las aves. Quizás sea su lugar para anidar, su lugar para regocijo. Y nosotros lo cortamos. Yo lo corto. Afilo mi machete y lo corto. Pero ¿qué pecado hay ahí? El árbol no está en pecado. Cuán bellamente crece. Está lleno de deseo de crecer. ¿Cuál es su delito entonces? ¿Es el afán del interior, de comida y de bebida? Todo por el delito de mi estómago. El árbol no está en peligro, no está en pecado. Está lleno de deseo de crecer. Dejémoslo ser. Muchas gracias.